Hola queridos lectores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a hablarles un poco sobre lo que es la descripción dentro de una novela. Espero poder aportar con lo que me ha servido a mí como escritora para que ustedes puedan mejorar también las novelas e historias que están escribiendo actualmente. Bueno, lo primero que tienen que saber es qué es una descripción. A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando digo la palabra descripción? Es cómo percibimos, ¿no es cierto?, los objetos, lo que nos rodea, cómo los vamos clasificando de diferentes maneras. Eso es la descripción. Dentro de una novela usamos la descripción como una técnica para explicar cómo son los personajes, cómo es el ambiente que los rodea y cómo son los sentimientos que se expresan al interior de la novela. Para eso nos va a servir la descripción, para crear una atmósfera que logre que todos los hechos que ocurren dentro de nuestra novela sean más creíbles. El segundo punto importante que ustedes tienen que saber es cuál es la función de la descripción dentro de una novela. En palabras cortas, la función de la descripción dentro de una novela es ubicar al lector dentro de una escena específica. Por eso es muy importante que ustedes hagan sus descripciones en el momento preciso. Es decir, por ejemplo, si yo quiero describir el ambiente de una fiesta, tengo que hacerlo cuando el protagonista ingrese a esa fiesta de cumpleaños, de lo que sea, ¿no?, que se les pueda ocurrir. Porque esto también les va a ayudar a marcar el ritmo de la novela. Entonces, es muy importante que hagan la descripción en el momento adecuado. Si ustedes la hacen antes de que su personaje entre en el ambiente o antes de que tu personaje empiece a vivir una serie de sensaciones, lo más probable es que pierdan a sus lectores, porque ellos no van a estar marcando el ritmo adecuado junto con el personaje. La descripción también va a lograr que ustedes aceleren la novela, así como también que le den una pausa, pero ojo, tengan cuidado con estas pausas, porque si ustedes hacen una pausa demasiado larga, los lectores también se van a aburrir. Como les decía, en la descripción se incorporan detalles que el lector necesita saber para entender la historia. Por ejemplo, en el caso de Harry Potter, al inicio se nos da, ¿no?, todo un panorama descriptivo de cuál es la situación del niño elegido. Los que han leído o han visto la película lo saben. Se nos pone que sus papás han fallecido, ya se nos está presentando al personaje principal como vulnerable. Se nos pone que hubo un mago poderoso que prácticamente mató a todos los que estaban en contra de cómo él pensaba, y que milagrosamente y misteriosamente también hubo un niño que ha sobrevivido. Entonces todo esto se nos describe para que nosotros podamos tener un mayor acercamiento a la vida previa del protagonista y también entendamos poco a poco cómo se va a ir desarrollando la historia, porque es un punto fundamental en la historia. Si ustedes la leyeron hasta el final o vieron las películas, el hecho de saber que él ha sobrevivido a uno de los magos más poderosos y tenebrosos de todos los tiempos. Ahora, otra cosa que tienen que tener muy en cuenta es el hecho de no dar detalles en la descripción que realmente no son necesarios, porque esto solo va a hacer que su narración dentro de la novela se vuelva más lenta. No traten de describir cada paso que da su personaje, cada cosa que ve y si cada objeto a detalle. No hagan eso, porque lo único que van a hacer es entorpecer la narrativa de su novela. Así que es importante que aprendan a seleccionar los detalles más importantes. Aprendan a seleccionar aquello que aporta a su novela. Y cuando ustedes seleccionen esos detalles, tengan mucho cuidado con conocer bien lo que van a describir. Porque, por ejemplo, si describen un lugar que es muy conocido por todos o al que todos podemos acceder fácilmente a información sobre ese lugar y ustedes no lo conocen y lo han descrito como sea, pues va a producir un rechazo, ¿no?, en el lector y va a decir como que ya ustedes saben que la historia prácticamente tiene que ser una gran mentira creíble por todos. Así que ahí están perdiendo credibilidad.
Por eso es necesario que se informen previamente de lo que van a describir, en especial si esto es algo que existe en la realidad. Por ejemplo, si van a describir la Estatua de la Libertad, ustedes tienen que entrar a ver la fotografía, observarla a detalle, ver qué cosas son importantes decir y etcétera, etcétera. Porque si la describen solo desde lo primero que se les viene a la memoria, puede ser que su memoria ya haya fallado o haya interpretado de otra manera eso que han visto. Entonces es muy importante que si van a usar ambientes y objetos que existen en la realidad, ustedes se informen y los vean a detalle nuevamente. A pesar de que crean que ya los conocen y todo, es muy importante que los vuelvan a ver a detalle. Porque no va a faltar el lector que sí conozca eso que han mencionado en su novela y que pues se sienta ofendido porque ustedes no se hayan tomado el trabajo de investigar un poquito más sobre eso que están describiendo. Ahora, si es inventada tu escenografía, también ten cuidado con tener anotado todo a detalle de cómo es el ambiente que va a rodear el ambiente ficticio de tu escenografía, porque no vaya a ser que en otra escena te contradigas, ¿no? Otro consejo que les doy es que cuando tengan que describir dentro de su novela, realmente se tomen el tiempo necesario de hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes mismos se detengan en la historia, se detengan unos instantes y observen su historia a detalle. Por ejemplo, es como normalmente describirían algo, es exactamente igual en las novelas. Entonces, por ejemplo, si ustedes abren la puerta exterior de su casa y se paran ahí unos instantes, ¿qué es lo que observan a detalle? Por ejemplo, en mi caso, cuando salgo, lo primero que veo es la reja blanca que tiene 2 seguros, un candado enorme para evitar que algún ladronzuelo entre. Y después, ya al abrir la puerta, lo que veo es el puesto de la señora de los trancapechos. Es lo primero que me ha llamado la atención. Y ya al lado recuerdo ver la casa que es de color morado y al otro lado está pues el árbol de higo. A mí me llaman la atención los árboles de higo por los duendes. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, como han visto, hay cosas que yo he prestado especial atención en mi casa. Uno, el candado, porque me hace sentir protegida el que sea un gran candado antiladrones. Y dos, la señora de los trancapechos, porque evidentemente soy muy comelona. Y tres, el árbol de higo, porque me parece muy misterioso, ¿no? Como tal. Entonces ya hay detalles a los que yo les he dado prioridad y no he hecho tampoco una descripción exhaustiva. No les he dicho exactamente cómo es la señora que vende los trancapechos, cómo es su casa, cómo son las mesas que hay ahí. Entonces solo he hecho una descripción básica eligiendo lo que ha sido más importante y llamativo para mí. Y ya después también le puedo hacer a esos 3 objetos esenciales que yo he escogido, le puedo hacer una profundización, ¿no? Una descripción más profunda. Otra cosa que les puede ayudar para describir es que tengan la capacidad de seleccionar aquello que realmente les llame la atención, como hicimos hace poco con el ejemplo de salir afuera de su casa. Seleccionen eso y también seleccionen los elementos que crean que el lector va a poder recordar. Por ejemplo, estoy segura que ahorita ustedes toditos recuerdan que he dicho que me llama la atención el árbol de higo por los duendes, porque ya se han empezado a preguntar ¿qué? ¿Existen los duendes? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Elijan cosas que también van a ser importantes y recordadas por los lectores. Ahora les voy a dar un dato curioso sobre la descripción que tal vez no se han dado cuenta, pero que sí sucede cotidianamente cuando usamos nuestros ojitos. Y es que para describir sí hay un orden lógico y las novelas no son la excepción a esto. Cuando tú entras a una habitación nueva o a la sala de tu amigo por primera vez, hay una manera ordenada en que tus ojos ven las cosas y tú tienes que hacer lo mismo cuando describas tu novela, cuando uses la descripción en tu novela. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando entramos a la habitación de un amigo, lo primero que nos llama la atención va a ser algo, ya sea de abajo,
ya sea de arriba, de los costados, del frente. Entonces va a haber un orden en tu descripción, o incluso de un objeto específico ya hacia afuera, ¿no? No sé si me dejo entender, espero que sí. Pero por ejemplo, cuando yo he entrado a la habitación de una de mis amigas, eh, espero no vea este video, ya no, mentira. Bueno, por ejemplo, cuando yo he entrado a la habitación de una de mis amigas, lo primero que vi fue un gran collage, un adorno también que tenía sus flores y tenía globos y tenía varias cosas que al final, al ver de más cerca, supe que era como que su baldecito en el que ella colocaba todos los obsequios que le daban en diferentes momentos de su vida, ¿no? Entonces eso fue lo primero que llamó mi atención. Y a partir de ese objeto yo ya fui mirando recién del objeto hacia afuera, ¿no? Ahora también puede ocurrir que les llame la atención, no sé, una lámpara especial en el techo y entonces ustedes van a ir de arriba hacia abajo. Ahora, si les llama la atención el perro que estaba justo correteando en el suelo, pues irán de abajo hacia arriba y así. Hay un orden lógico en la descripción y se van a dar cuenta, ahora lo pueden analizar cuando visiten algún lugar nuevo, en qué es lo primero que se enfocan y luego cómo sigue su recorrido visual. Entonces exactamente lo mismo tienen que hacer en la novela. En cuanto al uso del lenguaje, ustedes siéntanse en libertad, pero suele haber una predominancia de los verbos copulativos. ¿Cuáles son estos? Ser, estar, parecer. Parecía que afuera estaba lloviendo. O Susanita estaba rodeada de varios animales salvajes. Dentro de lo que es el uso del lenguaje, en una descripción también es interesante hacer el uso de metáforas. Aquí les voy a dejar algunos ejemplos. Y aparte de las metáforas, también hay otras figuras literarias que ustedes pueden usar ya investigando un poquito más. Ahora, no se sientan estresados en hacer descripciones perfectas desde su primer borrador. Para los que no sabían, aunque yo creo que a estas alturas todos los seguidores de la página sí se han enterado, es que existen muchos borradores de una novela. Este es uno de los borradores de Mi Camino hacia ti. Y pues existen muchos. Así que no se estresen con hacer a la primera una descripción, wow, sorprendente. No lo hagan, porque sí o sí van a tener 2, 3 o 4 borradores más. Y si ustedes se obsesionan con hacer una buena descripción a la primera, les aseguro que se van a estancar como escritores, porque le van a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y su historia nunca va a avanzar. Entonces ya cuando estén en el segundo borrador, y lean su obra nuevamente, ustedes van a identificar qué partes necesitan que le den una mayor descripción. También van a identificar qué partes necesitan ser, en qué partes se necesita obviar la descripción porque vuelve muy lenta la trama. Y también van a identificar las partes en las que hace falta introducir una descripción, es decir, que ustedes han pasado directamente a diálogos, 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 diálogos y se han olvidado de describir qué es lo que está sucediendo alrededor de los personajes o en qué ambiente están los personajes. Entonces no se estresen mucho con eso porque es un trabajo que se va a hacer poco a poco y ya en su cuarto borrador o el tercer borrador, dependiendo, ya su descripción va a estar mucho mejor. Bueno, otra cosa que tienen que tomar en cuenta en las descripciones es que menos es más. Lo sé, suena un poco contradictorio, pero es verdad. Menos es más. Recuerden que el trabajo del lector es completar el texto y recrearlo. No le den todo al lector, solo denle lo suficiente. ¿Y saben por qué? Porque el lector va a recrear absolutamente todo lo que dices de manera diferente a como tú lo has imaginado, por más específico que trates de ser. Así que solo dale los detalles correctos para que se pueda crear una imagen de la historia. Una que no va a ser específicamente la que tú tenías en tu mente, sino una que ha recreado el mismo lector con su propia percepción de las cosas. Otro punto que tienen que tomar en cuenta es que las descripciones no son un relleno.
Las descripciones sí o sí tienen que llevar a aportar a la trama y también tienen que ir en torno al desenlace de la trama. Tienen que permitir que el lector conozca algo, ya sea un personaje, un paisaje, una sensación o el lugar en donde sucede la acción. Así que nunca veas a tus descripciones como una oportunidad para alargar tu historia, porque así solamente la vas a arruinar. Pero con todo esto no estoy queriendo decir que ustedes escatimen en las descripciones, porque estas son muy importantes. Son necesarias para entender la trama y deben estar ahí. Lo importante es que sepas situarlas bien. Por ejemplo, si tu personaje llega a una casa embrujada, no vas a decir solo y llegó a una casa embrujada, ¿verdad? No se puede, tienes que crear una atmósfera para tu lector. Es necesario que describas la casa, es necesario que describas cómo se siente el personaje al ingresar a ella, cómo es la atmósfera del lugar, para que así puedas transmitirle al lector diferentes sensaciones. Usen los 5 sentidos que tienen. Se van a dar cuenta que en su primer borrador lo que normalmente pasa es que solo usamos el sentido de la vista y el oído, porque generalmente nos imaginamos la historia como una película, entonces solo ponemos lo que vemos y lo que escuchamos. Como saben, en las películas no se puede transmitir olores, ni se puede ni se puede transmitir el sentido del tacto. Entonces a eso se ha acostumbrado un poco nuestra mente y por eso al escribir también hacemos lo mismo. Pero tienen que recordar que más bien tienen un plus al poder escribir una historia y usar los 5 sentidos. Entonces, en la revisión de tu primer o segundo borrador, ya sería bueno que vayas añadiendo a los otros sentidos. Puedes añadir al sentido del tacto, por ejemplo, describiendo la rugosidad de una tela. Puedes añadir al sentido del olfato, describiendo el olor de un bosque. Y puedes describir también el sentido del gusto, por ejemplo, describiendo el sabor de los alimentos. Otro consejo que les doy es que lean. Queridos futuros escritores y escritores jóvenes, realmente es importante que leamos, porque en todos los libros se encuentran grandes maestros. Actualmente estoy leyendo Jane Eyre, que es una obra clásica, es de Charlotte Brontë, y esta obra es increíble usando descripciones, y precisamente la estoy leyendo para mejorar mi descripción. Y les recomiendo todas las obras clásicas en este caso, porque son las que manejan la descripción de manera más profunda. Cuando lean una obra, presten mucha atención a cómo describen los personajes, cómo describen los ambientes, cómo describen las situaciones que atraviesan. Entonces, ya lean las obras como futuros escritores o como escritores para que ustedes puedan aprender y tengan un curso intensivo de escritores del pasado. Ah, y ojo que si no te gusta leer autores clásicos, te recomiendo que salgas de tu zona de confort, porque sí es muy importante que no nos volvamos escritores estereotipados, escritores que solo leen juveniles, que solo leen fantasía, que solo leen clásicos, porque así vamos a tener ya una mentalidad cerrada y no vamos a tener la visión panorámica de la literatura que necesita todo buen escritor. Ahora les voy a dar unos cuantos tips para que ustedes no vuelvan a su descripción aburrida. El primer tip es: no seas aburrido. No te conformes con textos típicos y tediosos, sé creativo. 2. Al estilo espartano, di mucho con pocas palabras. 3. Encuentra un punto medio. Elige qué describir y qué no es importante. Elige qué le va a servir a tu historia y qué realmente no le va a servir. 4. Sé dinámico. No caigas en la prosa púrpura. ¿Alguna vez escucharon de esto? Es esa que exagera los recursos literarios. ¿Se acuerdan que les hablé de la metáfora? Pues hay una exageración de ese recurso y de otros más. Para evitar caer en este tipo de descripción púrpura, también es necesario que empieces a hablar usando tus propias palabras, usando el vocabulario que conoces y no tratando de parecerte a un escritor del pasado. 5. Sé específico. Si hablas describiendo, por ejemplo, un bosque, di qué tipos de árboles hay y no solo digas que hay árboles. Puedes mencionar a los pinos, a los álamos, etcétera, etcétera. 6. No describas hasta el cansancio cada escenario que pisa tu protagonista. De verdad, no lo hagan. No es necesario. No digan: se levantó de la cama, vio la puerta de su cuarto, la abrió, se encontró en el pasillo principal de la casa
Caminó unos 20 pasos, entró a la cocina. En la cocina estaba hirviendo la caldera, en la mesa estaba su familia, en el suelo el perro acostado. Después se levantó, salió, recorrió el largo pasillo, de nuevo entró a su habitación y de nuevo se echó en la cama. Entonces no digan cada paso que realiza su personaje, porque eso va a ser la historia lenta. 7. Cuando lean un libro, deténganse en la parte de las descripciones, y en especial deténganse en las partes de las descripciones que les gustan, porque eso les va a enseñar el estilo que ustedes quieren tener. Ahora, si también han encontrado una descripción que no les gusta, deténganse en ella y analicen por qué no les ha gustado y no caigan en hacer lo mismo. 7. No subestimen al lector, en serio no lo hagan. Los lectores son muy inteligentes y muy capaces de llenar los espacios en blanco que ustedes dejan. Entonces no crean que tienen que decirles absolutamente todo. Denles lo suficiente, nuevamente. No los subestimen. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les sirvan algunos de los consejos y ahora les voy a dejar una pequeña tarea. El ejercicio que les voy a dejar consiste en que ustedes describan lo que ven en esta fotografía. Quiero que se fijen cómo es, dónde está, qué hora es, qué colores ven, qué ruidos escuchan, qué olores creen que hay. Elijan la dinámica de su descripción, como les expliqué, hay un orden lógico para ver las cosas. Escojan lo que les parezca más relevante, piensen por qué eso les ha parecido más relevante y piensen en cómo quieren describirlo. Espero sus ejercicios en los comentarios y los voy a estar leyendo, también los voy a comentar y también los invito a todos los otros lectores y escritores que lean los ejercicios y dejen sus propios comentarios para poder ayudarnos entre todos a crecer cada día más como escritores. Todo esto que les he dicho no es una verdad absoluta, sé que no tengo la razón en todo eso porque solo son cosas que a mí me han servido y que espero que a ustedes también les puedan servir, entonces no lo tomen como algo que no pueden cuestionar. Siempre cuestiónense, cualquier cosa que les enseñen, cuestionen, porque principalmente el arte de escribir es libre. Gracias y nos vemos hasta un siguiente video.